Buenos días, compañeros. En esta oportunidad tengo el honor de entrevistar al doctor Randolph Feijó. Como principal referencia académica, el doctor puede indicar lo siguiente. Es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador por la Casa de Estudios de Mención. El tema que vamos a tocar versa sobre imputación objetiva. Buenos días a todos los amigos y amigas de Perú, también a los investigadores y investigadoras de la Universidad de San Marcos. Saludos desde España para todos. La primera pregunta, doctor, en base al enfoque de imputación objetiva, sería la siguiente. Los criterios clásicos de imputación objetiva, tales como el riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso y competencia de la víctima, ¿pueden ser aplicables al derecho penal económico y por qué? La contestación de partida sería radicalmente sí. No hay ninguna duda de que los criterios normativos de imputación objetiva son trasladables al ámbito de los delitos económicos. La razón, bueno, que si los criterios no son meros topois, sino que están bien fundamentados normativamente, son criterios generales de tipicidad, con lo cual, más allá de los estudios clásicos sobre homicidio, lesiones o derecho penal nuclear, se pueden trasladar a los delitos económicos y prácticamente a cualquier otro ámbito delictivo. De hecho, algunas de las instituciones que se desarrollan en imputación objetiva tienen incluso mayor predicamento, son más aceptables en el ámbito de delitos económicos que en el ámbito de delitos tradicionales. Menciono de partida, por ejemplo, la idea de la prohibición de regreso, que muchas veces se formula a través de la idea de acciones cotidianas o acciones neutrales. Es una teoría que, tanto desde el punto de vista práctico como teórico, tiene mucha más aceptación, tiene mucho más éxito en el ámbito de los delitos económicos que en el ámbito de los delitos clásicos. En los delitos clásicos, homicidio, lesiones graves, siempre hay un fondo de solidaridad, es decir, cómo alguien no va a hacer algo para salvar la vida de otra persona. En cambio, en el ámbito de delitos económicos, en general suele ser más aceptable la idea de que si alguien, aunque favorezca un delito, si desde el principio su conducta no tiene ese sentido, pueda decir eso no tiene nada que ver conmigo y por tanto no hay responsabilidad penal. El riesgo permitido también es una institución que tiene un especial peso en el ámbito de los delitos económicos, sobre todo si partimos de una idea que yo he desarrollado en los últimos tiempos, y es que los delitos económicos no se caracterizan por lo que protegen, por los bienes jurídicos que protegen, sino por su relación de accesoriedad con otros órdenes económicos primarios, tributario, mercantil, concursal, etc. Esto hace que, y yo lo denomino como accesoriedad inversa, que en el ámbito de delitos económicos una conducta solo pueda ser típica si supone una infracción de orden primario de referencia, por ejemplo, del derecho tributario. Solo si hay una infracción tributaria podemos analizar además si existe un delito. Esto hace que entre de forma muy poderosa la idea de riesgo permitido en los delitos económicos. Es decir, si el orden económico de referencia permite determinados comportamientos, no tiene sentido luego predicar que esos delitos, es decir, el orden penal como orden secundario, califica como delictivo algo que el orden primario dice que está tolerado o permitido. Por poner un ejemplo muy concreto sobre un ámbito de delitos económicos que ha tenido una transformación importante en los últimos tiempos en España, delitos contra el mercado. En el ámbito de delitos contra el mercado, la regulación permite al regulador, en España la Comisión Nacional del Mercado de Valores, establecer determinadas conductas como permitidas. Es decir, aunque causen perjuicios a otros inversores, hacer determinadas cosas está permitido en el ámbito del mercado. La CNMV saca unas circulares donde define determinadas conductas como permitidas. Hasta el momento solo ha sacado una, pero sí, la CNMV define eso como permitido, no podría ser a su vez un delito de fraude en el ámbito del mercado de valores, porque el derecho penal como orden secundario tiene que respetar ese tipo de decisiones por parte del orden primario. Y otras instituciones también tienen un peso específico. Por ejemplo, la imputación a la víctima, aunque es evidente que la imputación a la víctima tiene mucha más importancia en delitos de interesadas victimizaciones, como puede ser el homicidio, las lesiones, los delitos contra la libertad, en la medida que en los delitos económicos también hay delitos que tienen que ver con la protección de bienes jurídicos individuales, patrimoniales, intereses individuales, también tiene un papel. Pongo solo dos ejemplos muy concretos para que se me entienda. Tenemos en el Código Penal Español un delito de frustración de la ejecución, que es dilatar o retrasar un proceso de ejecución administrativo o judicial puesto en marcha. Bien, si en un caso de estos objetivamente se ha dilatado un proceso de ejecución
pero eso es imputable a la negligencia de la propia víctima, que no ha estado pendiente del proceso de ejecución. Eso supondría la desimputación del deudor. El deudor no se le podría imputar por un delito de frustración de la ejecución. O, por mencionar otro ejemplo económico típico, los delitos que protegen los secretos de empresa, que siempre han estado en España en el Código Penal español. Hemos tenido una ley en el año 2019 de secreto de empresa, que uno de los condicionantes de un secreto de empresa, es decir, para que un secreto sea protegido como secreto de empresa, es que el titular haya adoptado medidas racionales o razonables de protección. Bien, esto nos indica que si una empresa que tiene un secreto que tiene un valor competitivo, esa información llega a un competidor, pero ellos, debido a que la propia empresa no ha adoptado medidas razonables de protección, sería imputable a la propia víctima y no sería imputable a la empresa que puede utilizar ese secreto. Por ello, incluso instituciones que puedan resultar más discutibles su aplicación de delitos económicos son perfectamente de aplicación, y otras ideas como las de principio de confianza o como las de competencia, no todo es cosa de todos, evidentemente en el ámbito de la empresa tiene plena virtualidad. Nuestro Tribunal Supremo ha dicho que básicamente funciona con las ideas de competencia y confianza para limitar las responsabilidades en el ámbito de la empresa, por tanto son trasladables a los delitos económicos. Concluyendo, todas las instituciones que hemos desarrollado en el ámbito de la teoría de limitación objetiva, en la medida que son instituciones para limitar la tipicidad, y la tipicidad es una categoría transversal que afecta a todo tipo de delito, también tiene relevancia afecta a los delitos económicos. Lo único que tenemos que hacer los teóricos, los investigadores, es trabajar más en esta materia, dejar un poco el ámbito cómodo de los ejemplos de siempre, de los delitos de homicidio y lesiones, y ser capaces de trasladar estas ideas a nuevos ámbitos delictivos. Magnífico, profesor. Como segunda pregunta, doctor, ¿qué desafío representa el derecho penal en estructuras empresariales sin imputación objetiva? Yo creo que el principal desafío es trasladar las categorías que hemos desarrollado en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva a las realidades organizativas. Es decir, tener en cuenta que en el ámbito de las empresas tenemos una organización y por tanto la conducta no se puede interpretar como una conducta individual, sino que para entender ese comportamiento hay que interpretarlo en un contexto organizativo. Definiendo o reduciendo las conclusiones que hay que sacar, se trataría de juntar la teoría de la imputación objetiva con lo que conocemos de sociología de la organización para desarrollar una teoría de la imputación objetiva en organizaciones empresariales. Por ejemplo, por mencionar un ejemplo muy obvio, alguien que tenga un mínimo conocimiento de sociología de la organización sabe que la idea de una organización en la que hay una capa que manda y otra que obedece no se corresponde con la realidad. Normalmente en una organización hay mandos intermedios, unos toman un tipo de decisiones, otros toman otro tipo de decisiones más operativas, los trabajadores también tienen que tomar determinados tipos de decisiones, con lo cual esa realidad organizativa tenemos que introducirla en el ámbito de la empresa. Trasladándolo a una cuestión general. Y haciendo una exposición muy abstracta. ¿Cómo imputamos un hecho a una persona? La idea sería la siguiente. Tenemos los casos de autoría única, donde la imputación es directa, no nos plantea mayores problemas. Tenemos los casos donde la imputación se basa en una instrumentalización. Alguien instrumentaliza a otro que utiliza como instrumento, se sirve como instrumento para cometer un hecho delictivo. Esto tendría que ver con la idea de desarrollar la teoría de la autoría inmediata en el ámbito de las asociaciones empresariales, que creo que, como defiende el propio creador de la criatura de autoría inmediata por aparatos de poder, el propio Roxy, no es aplicable a empresas. En algún caso sí que puede haber instrumentalizaciones muy concretas, pero no es lo que sucede por regla general. Pensemos en un caso como la manipulación de los motores, en el caso de Volkswagen, decir que hubo unos arriba que instrumentalizaron a los trabajadores no se corresponde con la realidad, con lo cual parece que tenemos que pensar más bien, como defiende un sector de la doctrina, en temas de coautoría, de responsabilidad colectiva. Hay varios que responden de lo que ha sucedido, cada uno en su nivel de responsabilidad, y cada uno recibe la pena en proporción a su injusto y su culpabilidad. ¿Qué pasa? Que en el ámbito de la responsabilidad colectiva, tradicionalmente la coautoría, hemos desarrollado la teoría para supuestos en los que personas individuales se ponen de acuerdo o saben que actúan conjuntamente para llevar a cabo un hecho delictivo. Pero hay una modalidad de coautoría que yo creo que es la que hay que trabajar más en el ámbito de la empresa, y es que la actuación colectiva es porque la imputación se hace en una organización. Es decir, hay que interpretar
el actuar colectivo como un actuar dentro de una organización, en función de que uno tenga un nivel administrativo, directivo de segundo nivel, que sea un empleado, con lo cual, a efectos de imputación, hay que tener en cuenta el papel que tiene cada uno dentro de esa organización. Eso hace que no todo sea sociología, sino que también habrá que tener en cuenta, a efectos de imputación, cómo están definidas las posiciones jurídicas dentro de las organizaciones por parte del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si nos estamos planteando la posible responsabilidad de un administrador por no haber evitado un vertido o algún otro tipo de delito, conviene que tengamos en cuenta cómo dice la ley de sociedades de capital en esa regulación concreta, qué es un administrador, cómo son los deberes de ese administrador, qué tipo de deberes son renunciables, qué tipo de deberes son irrenunciables. Por tanto, que integremos la teoría de imputación objetiva con una visión de la organización como fenómeno real, como fenómeno sociológico, y a su vez integramos cómo el sistema jurídico tiene regulado cómo son los deberes y las obligaciones y los derechos de cada una de las personas que integran esa organización. Por eso, yo creo que aquí he tenido cierta influencia en el Tribunal Supremo Español. Me parece correcto el planteamiento del Tribunal Supremo Español de analizar la responsabilidad empezando por arriba, no empezando por los últimos eslabones de la cadena, y utilizar como criterios básicos para limitar las responsabilidades dentro de la organización la idea de competencia y la idea de confianza, que son los dos instrumentos dogmáticos que básicamente nos pueden ayudar a delimitar quién es responsable y quién no, separar el trigo de la paja en el ámbito de las estructuras empresariales. Como tercera pregunta, en el ámbito empresarial es muy común que se realicen interpretaciones en modalidad de comisión por omisión. La pregunta va en este sentido: ¿cómo debe funcionar la imputación objetiva en esta modalidad? Aquí lo plantea la idea de competencia. Si alguien tiene competencia sobre un riesgo, en principio da igual que actúa u omite, es decir, es competencia suya que ese riesgo no exista. Esto lo tenemos que vincular con lo que acabo de decir hace un momento, y es partir de analizar la conducta dentro de una estructura organizada. Esto significa que quien crea los riesgos no es el sujeto individual que ha tomado una decisión unos meses antes, sino quien crea el riesgo en la organización. Por ejemplo, un supuesto de responsabilidad por el producto. Cuando se crea el riesgo es cuando, imaginemos un producto defectuoso, peligroso para la salud, es cuando los camiones o los trenes salen con los productos a colocar el producto en el mercado. Ese es el momento que se crea el riesgo. La cuestión es quién dentro de la organización es responsable de que esos productos peligrosos lleguen a los consumidores. Y a partir de ahí, que alguien actúe activa o omisivamente es algo que depende más bien de la situación y de circunstancias variadas, pero que no tiene mayor relevancia. De hecho, yo creo que es doctrina absolutamente dominante, al menos tanto en España como en Alemania, que el superior jerárquico, en la medida en que delega funciones en un subordinado, tiene una posición de garante de supervisión y vigilancia. Con lo cual, en la medida en la que el subordinado comete el delito, tiene deberes de actuar. ¿Por qué esto es así? Esto no es así porque el subordinado sea un sujeto incapaz o sea un sujeto que actúa por instinto. No, esto es así porque como el superior ha delegado determinadas funciones, el que desempeña esas funciones cuando está haciendo algo, ese algo que está sucediendo también forma parte del ámbito de competencia del superior jerárquico. Por eso tiene que actuar. El que tenga que actuar de forma activa o el que tenga que actuar de forma omisiva, es decir, si en ese momento tiene que hacer algo o dejar de hacer algo, es absolutamente irrelevante a efectos de imputación. Lo decisivo es la idea de competencia. Jacobs utiliza la expresión posición de garante, tanto para delitos activos como delitos omisivos. Yo prefiero hablar de competencia porque tradicionalmente la posición de garantía se ha vinculado a la doctrina de la omisión, a la comisión por omisión, y tiene que ver con la idea de que alguien es competente de algo, de un determinado riesgo. Por eso ese es el concepto que utilizo en el ámbito de las estructuras empresariales. Pero por regla general tendría que decir que alguien actúe o omite, actúe dolosa o imprudentemente, actúe antes o después, a efectos de imputación es absolutamente secundario. Lo relevante es si es competente, porque por ejemplo ha tomado la decisión relevante sobre ese riesgo que crea la organización, y si es competente, prácticamente lo único que le puede liberar es el principio de confianza. Es decir, que en ese caso en que era competente, estaba confiando de forma legítima
en que otros sujetos se podían comportar de forma relevante. De hecho, se podría decir, quizás exagerando un poco, que en el caso de administradores y altos directivos lo más normal es que su responsabilidad sea más por omisión que por acción, pero eso no plantea ningún problema de legitimidad de intervención del derecho penal. Magnífico, profesor. Bueno, compañeros, en nombre del Grupo de Estudios, le cursamos un inmenso agradecimiento al doctor Feijó por su contribución y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.